Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del ELF Evolution 900 SRX 5W40. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este modelo que vamos a analizar pertenece a la gama Evolution. En la misma hay distintas categorías que, ordenadas de mayor a menor, sería la gama Full Tech, la gama 900 a la que pertenece este 5W40, la gama 700 y la gama 500. Hay dos gamas de productos también dentro del catálogo de ELF, una llamada Sporty que a día de hoy convive junto con la gama Evolution y quiero pensar que dentro de no mucho terminará sustituyéndola. La otra gama restante es la gama de competición HTX, la cual es para uso muy deportivo y no se recomienda para uso civil. Dejo como información adicional que el fabricante ELF pertenece al mismo grupo empresarial que Total y Gulf. Pasamos a la hoja de propiedades típicas, que son de muy fácil acceso a través de la propia página web oficial. Este aceite se declara como una CA A3B4, lo que quiere decir que su HTHS es igual o superior a 3,5 y es Full SAPS. Recomendado tanto para motores gasolina como diésel, pero que no lleven sistemas de posttratamiento de gases DPF, FAP o SCR. En cuanto a normas API, homologa de manera oficial la API SN y API CF. En cuanto a homologación de fabricante, homologa de manera oficial la Renault RN 710 y 700 y Mercedes-Benz MB 226.5. En cuanto a las propiedades físicas, indica densidad a 15 grados, un valor que me parece bastante irrelevante, viscosidad cinemática 40 grados, 90, viscosidad cinemática a 100 grados, 14,7, valores promedios comparados con otros 5W40 que hemos visto hasta ahora en el canal. Recordad que según la tabla SAE J300, para homologar de manera oficial un aceite como un SAE 40, en caliente tiene que tener una viscosidad comprendida entre 12,5 y 16,3. Índice de viscosidad 172, valor promedio. TBN es la capacidad de detergencia y neutralización de ácidos que tiene el aceite, su alcalinidad, valor 10, valor promedio comparado con otros aceites full SAPS que llevamos visto hasta ahora en el canal. Punto de congelación 42 grados bajo cero y el punto de inflamación vaso abierto con la norma ASTM de 92, 230 grados. Pasamos a la hoja MSDS, también conocida como hoja de seguridad, y en esta hoja los fabricantes tienen que, en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea, indicar algunos tipos de compuestos que se hayan podido utilizar, que pueden ser tóxicos o perjudiciales para la salud, bien en contacto con la piel, contacto con los ojos o por inhalación. Como tal, aquí el fabricante no va a indicar la receta completa del aceite, ya que no es el cometido de este documento, pero sí que podemos medio deducir o medio intuir algunos tipos de compuestos, sobre todo en algunos casos la base y los aditivos, con ayuda de unos códigos CAS. En este caso, el fabricante indica con una concentración entre un 40 y un 50% un CAS 64742-54-7, que se trata de una base HC perteneciente al grupo 3. El resto de CAS hacen mención a algunos tipos de aditivos que se hayan podido utilizar. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio: viscosidad 40 grados, 91,33, viscosidad 100 grados, 14,9, un chirripiquitín por encima de lo que indica el fabricante, no hay mayor problema. Índice de viscosidad 172, clavado a lo que indica el fabricante. TBN, que es la capacidad de detergencia y neutralización de ácidos que tiene el aceite, 10,04, el fabricante declara 10, ha dado prácticamente en el clavo. TAN es la acidez inicial que tiene el aceite, 1,81, tratándose de un aceite full SAPS es relativamente bajo y eso es un buen valor. Aquí lo importante es que la diferencia inicial entre el TBN y el TAN sea lo mayor posible, ya que conforme el coche vaya pasando el tiempo, los kilómetros, vaya acumulando suciedad, hollín, un poco de escoria, ácidos formados en la quema de combustible, pues el TBN se va a ir reduciendo gradualmente, hasta el punto de que se iguale o incluso se quede por debajo del TAN, y ese sería el punto óptimo para realizar el cambio de aceite. Aprovecho para decirte que si te gusta la temática del canal, no olvides suscribirte, darle a la campanilla y así estar atento a todas las novedades que traiga el canal.
Concentración de cenizas 1,19. Con este dato podemos dar por sentado que se trata de un aceite full saps, el cual tiene un límite máximo de 1,6. Punto de congelación 40 grados bajo cero. Ha dado creo 2 grados, 1 grado menos que lo que indica el fabricante, pero vamos, no hay mayor problema. Y en cuanto al punto de inflamación 232 grados, en este caso ha dado 2 grados más por encima de lo que indica el fabricante, pero prácticamente clavado a las propiedades típicas oficiales. La viscosidad 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 5W, no se ha probado en el análisis de laboratorio. Porcentaje de evaporación NOAC tampoco se ha medido, y en cuanto al azufre da 0,225 y es un buen valor. ACEA como tal, A3B4, que es el que homologa este aceite, indica un valor máximo de 0,5 y aquí está dando incluso menos de la mitad. ACEA para sus aceites mid saps, como pudiese ser un C3 homólogo a este 5W40, impone un límite máximo de 0,3. Bien, y pasamos al paquete de aditivos molibdeno, que es un modificador de fricción, no se ha utilizado. Los modificadores de fricción ayudan a reducir un poco el consumo del combustible, el sonido del motor, así como también un poco el desgaste. Fósforo y zinc juntos forman el conocido como ZDDP, aditivo antioxidante y antidesgaste, 879, 1069, valores promedios comparados con otros 5W40 full saps que llevamos visto hasta ahora. Bario no se ha utilizado. Boro tiene distintas funciones, en este caso lleva 76 ppm, la función que va a hacer es de dispersante para ayudar a limpiar el aceite. Magnesio, que hace función de neutralizante y de detergente, lleva 18 partes por millón, ppm, prácticamente homeopático. Y en cuanto al calcio, que también hace función de detergente y de neutralizante, 2843, es un valor promedio comparado con otros aceites full saps. En cuanto a wolframio, también conocido como tungsteno, así como el titanio, son dos aditivos antioxidantes y antidesgaste. En este caso no se han medido, pero ya os adelanto yo que ELF, al menos por lo que respecta a esta gama, no lo utiliza. El wolframio como tal es más común verlo en algunos modelos gama alta de Ravenol y el titanio es más común verlo sobre todo en la gama Castrol Edge Titanio. En cuanto al parámetro de oxidación, indica un valor 7,5. Con esto podemos deducir directa e indirectamente que para la formulación de la base de este aceite no se ha utilizado ningún tipo de éster. Recordad, el éster pertenece a las bases grupo 5. Pasamos a la hoja de FETIR y aquí es donde podemos ver qué tipo de compuesto se ha utilizado, así como también la concentración muy aproximada. Como norma general, y en este caso las dos crestas más importantes a tener en cuenta es la cresta que se forma en torno a 1750, así como la cresta que se forma en torno a 722. En este caso concreto, la cresta de 1750 está muy baja y ligado al parámetro de oxidación de tan solo 7,5, innegablemente no se ha utilizado ningún tipo de éster para la formulación de este aceite. Y en cuanto a la cresta, que se forma en 722, está alineada con 1. Esto nos está indicando que este fabricante ha utilizado base HC para la formulación de este aceite y no ha empleado PAO. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales. Datos a destacar, pues sobre todo las propiedades de los resultados del análisis de laboratorio son muy fieles a lo que indica el fabricante. En cuanto al paquete de aditivos, bastante completo, no es de los más modernos que hay, pero sí que además os sonará muy familiar. Si sois asiduos en el canal y veis otro 5W40, el paquete de aditivos parece un copia y pega. En este tipo de aceite la verdad que los fabricantes pues tampoco tiran mucho de imaginación y van a lo que funciona. La base HC también bastante normalita, muy común verla en este tipo de aceite y sobre todo en este tipo de gama de precio. ¿Qué cuesta este aceite? Pues donde más barato lo he llegado a ver en internet, no sé si es oferta puntual o precio normal, en torno a 20-21 euros, y donde más caro, entre comillas, porque tampoco me parece caro, en torno a 24, 25, 26 euros en alguna tienda que creo que te regala los gastos de envío. Pero vamos, es su precio, no tiene más. El aceite pues me parece muy correcto, no tiene nada a destacar, tampoco tiene ni mucho menos ninguna carencia, es un 5W40 muy normalito y poco más. ¿Dónde lo pondría? Pues yo recomiendo este tipo de aceites, sobre todo en 5W40 low cost, entre comillas, no me malinterpretéis, pero aceites baratitos y que cumplen muy bien. Pues sobre todo yo se lo recomiendo a mucha gente que está utilizando a día de hoy aceite 10W40, que la mayoría son un mix de aceite mineral,
con un poco de aceite HC, pues que prácticamente por el mismo precio, un par de euros más, se tiren directamente por el 5W40, que en cuanto a calidad de aceite ganan muy mucho. Además van a reducir la concentración de ceniza y la concentración de azufre, que a la larga es ventajoso. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo. No me quiero ir sin antes recordarte que tengo un canal de Telegram, te dejo en la descripción, es completamente público, ahí te puedes meter para hacer cualquier pregunta, para hablar directamente conmigo. Si bien es cierto que no estoy permanente a las 24 horas, pero sí que cada par de orillas me meto un poco a ver qué se ha hablado por ahí. Hay muchos frikis ya dentro del tema del aceite, bueno, aceite, filtros, neumáticos, herramientas, cualquier tipo de útil que necesites, de recambio y tal, pues ahí más o menos hay un pequeño debate y opinión que me parece muy interesante. También próximamente voy a ver si organizo alguna compra conjunta en la que por supuesto si quieres puedes participar. Y bueno, ahora sí, hasta aquí el final del vídeo. Dale like si te ha gustado, dale dislike si no te ha gustado, y si quieres estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, pues suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.